Ok, entonces, bienvenidos nuevamente y mi título de la enseñanza de hoy es Planes y proyectos de la mano de Dios. Y esto es muy importante porque en estos días, en estas semanas pasadas, he estado viendo cómo nosotros mismos, las personas, y sobre todo como decía Ana, los creyentes, siempre nos metemos en el mismo hueco, ¿verdad? Y Dios nos saca y parece que nos vamos a ir a un hueco diferente, pero regresamos al mismo. Ya aprendimos cuál era ese, pero es como que nos gusta y nos volvemos a meter en el mismo. Y esta enseñanza quiero hacerles ver esa parte de cómo podemos dejar que Dios nos guíe. Y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 16, versículo 19, y dice, 9, Proverbios, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y les quiero leer, no sé si ustedes todos lo tengan, si no lo tienen pueden decirles a sus coordinadores que se los hagan llegar en PDF, no en papel, pero en PDF. Yo les quiero leer ahorita a ustedes. Oh. Ok, ¿dónde está mi...? Se desapareció. Les voy a leer entonces una referencia, una cita del libro La Biblia me lo dice, del capítulo 6 de ese libro, y se llama El Consejo del Señor. Si no tienen ese libro, como les dije, pueden pedirle a sus coordinadores y ellos se los pueden hacer llegar en PDF, no impresos como les dije, pero sí PDF. Y dice, pero déjenme salir aquí un momentico para encontrar dónde está mi cursor. Ok. No sé por qué no puedo conseguir dónde está mi cursor. Ok. Vamos a ver hasta dónde llegue porque no puedo bajar más la nota. Pero dice así, queremos dirigir nuestras propias vidas, pero sin embargo nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios, si hemos de ser agradables a Dios. El hombre natural y hasta el cristiano no practicante, el cristiano no practicante, son provocados a indignación al aprender esta gran verdad. Pues es muy humillante para ellos. Es lo último que la mente natural desea. ¿Qué? Ser guiados, ¿verdad? Y vamos a estar claros con eso. A nadie le gusta. A nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Miren, los niños allá atrás, mi hija, con los problemas que tiene con su mamá cada rato. Valentina, te tienes que cepillar los dientes. Ay, mamá, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago. A nadie le gusta que lo guíen. Y ese es el problema de nosotros, y es indignante el saber eso, y es humillante incluso. Es lo último que la mente natural desea, pues cada hombre está en lo cierto a sus propios ojos, y cada hombre piensa que tiene el mejor plan para su propia vida. Pero la palabra de verdad dice que nosotros, para una vida exitosa, debemos de ser guiados por Dios y por su palabra. Si nosotros verdaderamente queremos alcanzar el éxito con Dios de la mano, porque uno puede alcanzar el éxito, sí, pero de otro lado, no con Dios, ¿ok? Pero si nosotros verdaderamente queremos eso, entonces debemos de dejar que Dios nos guíe. Yo les quiero leer este mismo versículo en varias otras versiones. Fíjense, la traducción en lenguaje actual. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo.
Esa palabra planea es la misma de arriba de piensa. Fíjense en la versión de la Nueva Biblia de Jerusalén. El hombre proyecta, y esa palabra proyecta es la misma palabra piensa, planea y proyecta su camino, pero Yavel, y esa palabra Yavel es la que en hebreo no se pronuncia. Cuando sale esa palabra en hebreo, ellos dicen Adonai. Adonai es el sustituto de la pronunciación de esa palabra porque es la palabra para ellos en hebreo más santa o divina al nombramiento de Dios. Entonces, dice Yavel, es Yavel quien asegura sus pasos. Entonces, yo quiero ver ahora, en parte, muy rápidamente, ejemplos de esa palabra piensa, planea o proyecta. ¿Ok? Vamos a ver eso. Fíjense lo que dice Salmo 119, versículo 56. Consideré, ¿perdón? 59. ¿Qué dije yo? 56. Wow. ¿Cómo se llama eso? Dislexia. Ok. Entonces, Salmo 119, versículo 59, dice, consideré mis caminos y yo volví mis pies a tus testimonios. Ese consideré es la misma palabra piensa, proyecta y planea. El punto está en que yo lo puedo hacer de dos formas, ¿verdad? O lo hago a mi modo, o considero que estoy haciendo y ahora me encamino hacia las cosas de Dios. Porque eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo siempre. Ahora, ¿cómo yo puedo ir en función a las cosas de Dios si no tengo palabra, si no estudio palabra, si no conozco la palabra, ¿verdad? Ese sería un punto también muy importante. Entonces, ese versículo donde dice el corazón del hombre piensa, lo podemos ver incluso de muchas formas. Porque sí, yo puedo pensar el camino considerándolo en función ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Me explico? Cuando hago eso, Jehová entonces, ¿qué hace? Endereza mis pasos, endereza mi camino. Porque esto no ocurre con lo que quiero que piensen de este versículo, porque este versículo, ¿saben por qué la gente lo usa mucho? Ah, bueno, yo meto la pata. ¿Qué importa? Dios me va a enderezar el camino. Y eso no es lo que dice este versículo. No sé si me entienden o me explico. La mayoría de las personas ve este versículo. ¡Ay, qué bueno! ¿Saben qué? Yo mañana voy a agarrar y voy a hacer lo que yo quiera. O como dijo Ana, me voy a meter en el mismo hueco. Porque al final, ¿qué pasa? Dios va a enderezar mi camino. Y eso no es lo que dice acá. Lo que este versículo nos está tratando de decir es: piensa tu camino, considera tu camino, ¿qué estás haciendo? Y lo estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios es la única forma de que Dios enderece tu camino. ¿Entienden eso? Esa es esa palabra piensa. Ahora, vamos a ver también la palabra endereza. ¿Ok? Uno analiza el camino con respecto a la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver cómo es que algo lo puede enderezar. Fíjense lo que dice Jeremías con respecto a esa palabra endereza. Vamos a ver esa misma palabra. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es ¿qué? Señor de su camino, ni del hombre que camina en el ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cuando yo leí este versículo en este estudio, en esta enseñanza, lo primero que yo dije, o lo primero que se me vino a la mente fue, wow, es que el hombre de verdad no es señor de su camino, ni de una forma ni de otra. En otras palabras, aquellas personas que creen que están haciendo lo que ellos quieren, se están dejando guiar por otra fuente. ¿Me explico? O uno lo guía Dios, o uno lo guía el adversario. Porque no hay términos medios. Pero el hombre no es señor de su camino. No lo es. Entonces, esas personas como yo,
obstinada, que no le gusta que le digan las cosas o lo que sea, corremos el riesgo siempre de tratar de hacer las cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no somos humildes, si no somos atentos de oído a la palabra de Dios o al consejo de Dios. ¿Entienden eso? Y eso nos pasa a todos. Entonces, esa palabra endereza es la misma de ordena. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, una vez que uno está metido en un problemón, uno no es el que ordena los pasos. Uno no es el que endereza ese andar. Ese andar lo endereza Dios si le creemos y si le confiamos en la palabra. De ahí esa enseñanza de Ana del buen pastor, que las ovejitas hacían lo que le daba la gana y el pastor era el que las llevaba en el camino. A las ovejas no les gusta, como ella misma dijo, y por eso decía yo, por ahí hay que empezar a quebrar paticas entonces, ¿no? Pero el punto es que uno debe de dejar ser corregido por la palabra de Dios, bien sea por la misma palabra de Dios o bien sea por alguien que hable la palabra de Dios. Y ese es un punto muy importante que quiero recalcarles un poquito, porque, mire, muchas veces uno asocia a la persona con la palabra, y eso es un gran y grave error. Yo creo que a lo mejor yo me pongo como el mal ejemplo, déjenme ponerme como el mal ejemplo. Yo no soy una persona fácil, y mucho menos de un carácter apacible, no sé cómo le quieran decir ustedes, no sé, aquellos que me conocen más o menos bien o los que me conocen bien. Ajá, oveja testaruda, cabra, no sé, cómo me puedan ver. El punto de eso es que nosotros como hombres todos nos debemos de dejar guiar por Dios y por su palabra. Pero una persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios es capaz de brindarnos el mejor consejo, aunque esa misma persona no lo siga. Si nos habla con la palabra, si nos enseña la palabra de Dios como es, no sé si me explico. Entonces, el relacionar la persona con la palabra muchas veces le hace daño al mensaje, no a la persona, sino al mensaje a ser entregado. Es por eso que ustedes deben de escuchar el mensaje y no el mensajero. ¿Entienden eso? El mensajero puede estar errado. El mensaje, chequeen que sea el correcto. Asegúrense de que sea el correcto. Porque muchas veces Dios les va a hablar a ustedes directamente, pero tiene que usar a alguien más. Ese alguien más puede ser su palabra, ese alguien más puede ser una persona, ese alguien más puede ser usted mismo. Pero si usted es sordo al llamado de Dios, como pasó con el clic, ¿se acuerdan el clic de Ana? La persona que llama a esas ovejas, que no es el pastor, incluso puede imitar las mismas palabras que el pastor diga. Y las ovejas no van a venir. ¿Entienden eso? Pero cuando oyen a la persona con las palabras que son, ahí es donde viene. Entonces ustedes tienen que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y Él es el que ordena nuestros pasos. No es de nosotros el ordenar los pasos. Entonces vamos a ver ahora un poco acerca del uso de esa misma palabra ordenar en otro versículo. Y vamos a ir a Salmos 37, capítulo 37, versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Entonces Dios los ordena y Dios lo aprueba. No es el hombre el que ordena los pasos, ni el que lo aprueba. ¿Se dan cuenta de eso? Es Jehová. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, ¿qué hace? Sostiene su mano. El tema de las ovejitas. Miren, no es lo mismo una oveja en el redil que está dejando
serse guiada por el pastor a una oveja que no tiene nada que ver con el redil o con el pastor o con la guía. Esa oveja que está completamente fuera o no pertenece al redil, se cae en un hoyo y ¿qué pasa? Ahí muere, ahí perece, ahí queda. Por eso uno tiene que estar ¿en dónde? En el redil, en donde está el pastor. Y ahí, bajo esa condición, es donde uno no queda postrado. Dios lo ayuda a uno. Pero si uno ignora al pastor, si las ovejas, hablando de las ovejas, ¿verdad? Ignora el llamado del pastor, ignora esa serie de atenciones, ¿qué le pasa? Si el pastor no está pendiente, ¿qué le pasa? Se pierde, se va. O si no es parte de ese pastor o de ese rebaño, ¿qué le pasa? Se pierde, se va, queda postrado. Fíjense lo que dice Salmos 37, 23, pero en la traducción en lenguaje actual. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Hacer la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Cuando nosotros como padres, y vuelvo y pongo el ejemplo de mi hija, cuando mi hija hace las cosas como normalmente su mamá le dice, porque Delia y Valentina son las que siempre están ahí, no mamá, yo sé lo que hago, que esto y lo otro, pero cuando Valentina, okay, sí mamá, sí, ¿qué quieres? Lo que sea, tal. Entonces, ¿qué pasa con Delia? Le agrada esa actitud. ¿Entienden eso? Lo mismo pasa con Dios cuando nosotros andamos en su palabra y andamos en su camino. Y esta parte lo ayuda a mantenerse, es la misma palabra, ordenar. Dios ordena o nos ayuda a mantenernos como firmes. Vamos a ver un último uso de la palabra enderezar. Y eso está en Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados, es la misma palabra enderezado. Yo puedo estar pensando cualquier locura. Yo puedo estar pensando hacer cualquier cosa. Pero, como dice aquí, si encomiendo a Jehová todas esas cosas, esos pensamientos que cualquier cosa esté pensando, Él es el que me los va a ordenar. Él es el que los va a enderezar. Él es el que los va a afirmar. ¿Entienden eso? Esa es la forma de hacer las cosas. Dios ordena nuestros pasos con su palabra. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo el pueblo de Israel actuaba en este sentido, como muchos de nosotros lo hacemos hoy en día. Bueno, ese mismo versículo antes de eso, en la Nueva Versión Internacional, fíjense cómo dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y la palabra cumplirán es afirmar, enderezar, toda esa serie de cosas. Entonces ahora sí, vamos a ver el ejemplo de cómo obraba el pueblo de Israel bajo circunstancias parecidas. Y dice que eso era como ejemplo a nosotros, todo lo que se escribió antes para nuestro aprendizaje. Fíjense cómo ellos hacían. Romanos 10, 2 y 3 dice: porque yo les doy testimonios de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? Y la palabra ciencia, ¿qué es? Conocimiento. En otras palabras, ellos tenían el celo de Dios, ellos querían a Dios, ellos apreciaban a Dios, pero no tenían el conocimiento, el buen conocimiento. Entonces fíjense lo que dice en el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Vamos a leer estos mismos versículos, pero ahora en la nueva traducción, la traducción en lenguaje actual, para que lo capten mejor. Dice entonces el 3. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, como nosotros muchas veces, ¿verdad? Tenemos muchísimos buenos deseos ¿de qué? De servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios
nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Claro, esto está hablando de la parte de salvación con respecto al pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos todavía trataban de seguir haciendo la ley. Nosotros somos igualitos a ellos, solamente que no en ese tema de la salvación, pero en el tema de que siempre queremos hacer lo que nosotros mismos queremos. Y no tenemos la sabiduría porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios para poder andar en el camino que Dios quiere que andemos. Y no puede Él enderezar nuestros pasos a causa de ¿qué? De que nosotros no seguimos la palabra, de que nosotros no estamos prestándole atención a Dios. Y no lo hacemos por falta de conocimiento. Ese es nuestro grave problema. No dejamos guía y no tenemos conocimiento. No nos dejamos guiar y no tenemos el conocimiento para ser guiados. Entonces, ¿cómo debemos dejarnos guiar por Dios? Esa sería la palabra. ¿Cómo nos podemos dejar guiar por Dios? Y fíjense lo que dice Colosenses. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, este versículo, de verdad este versículo, solo ese versículo, es como para que estemos aquí explicando ese versículo un buen tiempo. Pero les explico algo. Ustedes no han escuchado muchas veces unas personas por allí que se la pasan cantando canciones y se las saben de memoria y la letra completa y tal canción y tal y se la saben completica. El esfuerzo y su dedicación está puesto, hasta se las memorizan las canciones esas. Pero nosotros, por ejemplo, como ese Salmo 23, ¿cuántos de ustedes se lo saben? Que se los mantengan en la mente, que se lo memoricen, que puedan, como me contaba en el break, no me acuerdo el nombre, Zaida, como me contaba Zaida en el break, que ella va caminando y ella me decía, la gente dirá que yo estoy loca, porque yo voy caminando por ahí y digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y yo voy de la mano con Jesucristo y cosas así, y lo va diciendo. ¡Wow! Ustedes no saben lo que eso significa para Dios en cualquier situación. Que nosotros tengamos salmos en nuestra mente y que les seamos agradecidos. No necesariamente que andemos cantándolos por ahí. No está mal. De todas maneras no está mal. Pero es palabra de Dios puesta en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos van a enseñar a reflexionar, que nos van a ayudar a tomar decisiones. Si tan solo las mantuviéramos allí, presentes, para en momentos difíciles, esa parte que Ana dijo que estaba tratando de indagar un poquito y no consiguió, ¿se acuerdan ese? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Dónde se hacían las batallas anteriormente? En los valles, en los valles. ¿Saben de qué está hablando David ahí? ¿Perdón? Pero ¿por qué dice eso? Claro, de sus batallas la guerra eran en los valles y había mucha muerte. Era un valle de muerte, porque ahí se enfrentaban los soldados y se mataban todos. Pero ¿saben qué ocurría muchas veces? Que el ejército que iba perdiendo se hacían los muertos. Y ahora cuando los soldados iban para chequear quién está muerto y quién está vivo, estos que se hacían los muertos, los mataban. Esa era una táctica de guerra. Y entonces imagínense a David caminando por un valle de muerte, tras una batalla. ¿A quién buscaba matar el ejército contrario? Primeramente al rey. Porque si mataban al rey, ¿qué pasaba con el resto? Ya, muerto el rey. Como dice el dicho del perro, ¿no? Pero aplíquenlo.
Muerto el perro se acabó la rabia, muerto el rey se acabó la guerra. Y si ahora David estaba pasando por ese valle de muerte y lo llegaban a matar, ¿qué pasaba? Pero él andaba confiado. ¿Por qué? Porque Dios era el que lo guiaba a él. A eso se refiere ese pasaje. Y eso es lo que nosotros debemos de ver aquí. Que la palabra tiene que morar abundantemente en nosotros. Tiene que morar. Y la única forma de que more, ¿qué es? Leerla, estudiarla, practicarla. Y después entra la exhortación de unos a otros. Porque si yo tengo palabra y veo a alguien que está haciendo algo indebido, ¿qué tengo que hacer? Como dice ahí, lo exhorto, como dice ahí tal cual. Exhortándoos los unos a los otros, ¿pero en qué? ¿Y quién nos da esa sabiduría? Dios y la palabra de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si yo tengo en mi mente palabra, adivinen qué va a hacer mi boca, mis labios todo el tiempo. Voy a estar drenando eso, voy a estar cantándola, meditándola. Eso es lo que ocurre allí. Vamos a ver un versículo muy conocido, pero poco aplicado. Eso está en Corintios. Y fíjense lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿qué? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo yo voy a hacer eso si no tengo palabra en mi mente? Es la única forma que Dios puede enderezar mi camino. Si yo entonces digo, no, yo me voy a mudar a Nueva York. Porque en Nueva York, ¿sabes qué? Es la capital del mundo y ahí yo voy a ganar mucho dinero y voy a conseguir trabajo y todo. Y yo me voy mañana. Delia, prepara las maletas porque mañana nos mudamos para Nueva York. Y ahora digo, bueno, Padre, prospérame en Nueva York, ayúdame en Nueva York, consígueme trabajo en Nueva York. Y Dios me está diciendo, no te vayas, vas a pasar trabajo, no te vayas, no te vayas. ¿Entienden eso? ¿Qué tiene que ver Dios en esa decisión si no le consulté, si no sabía antes de eso? ¿Entienden la diferencia entre yo quiero hacer algo y Dios quiere que yo haga algo? Porque si ahora Dios me dice, Emilio, ve a Nueva York a mover la palabra. Yo necesito a alguien allá para el movimiento de mi palabra. Las puertas se van a abrir. Siempre y cuando yo me deje, ¿qué? Guiar por Dios. Esa es toda la cuestión. Fíjense también lo que dice Salmos. Salmos nos dice en el 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, y ese ¿qué es? Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Porque ¿cuál es la instrucción? La palabra de Dios. La palabra es la que nos instruye. Para hacerle descansar en los días de ¿qué? Vamos a tener días de aflicción. Van a ver. Pero ¿qué dice? Que Dios nos va a hacer descansar en esos días de aflicción. En tanto que para el impío le cava ¿qué? El hoyo. Ese hueco del que hablaba Ana, ya está hecho ahí, el hoyo, ¿verdad? Tenemos dos alternativas. O nos dejamos guiar por Dios o vamos derechito al hoyo. Fíjense Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Pero para qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿cuándo? Entonces, después de que hagas ¿qué? Lo anterior, ¿verdad? Harás prosperar tu camino y todo, no dice algunas cosas. Y todo te saldrá bien, absolutamente todo. Entonces, si nosotros deseamos que nuestro andar sea un andar próspero, digno, representativo de Dios, tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y para dejarnos guiar por la palabra de Dios, siempre va a haber
un guía espiritual que nos ayude, siempre, porque cada vez que uno necesita algo, Dios es el que cubre nuestras necesidades. Entonces Dios se encargará de manejar el corazón de alguien que esté dispuesto para que nosotros podamos ser guiados. O incluso que ustedes puedan guiar también a otros, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos la palabra de Dios puesta en nuestros corazones. Una vez escuché un comentario, una de esas cosas que ponen, que a una persona decía, bueno, tú puedes hacer algo para cambiar el mundo, o sea, ¿cómo harían ustedes para cambiar el mundo? Y una madre dijo, bueno, yo quiero cambiar el mundo, y yo empiezo ¿por quién? Por mis hijos, por mi casa, ¿entienden? Si, por ejemplo, Rasmari, tienes 3 hijos, y a esos 3 hijos ella le enseña la palabra de Dios bien enseñada, como dice la palabra, desde pequeño. Dice, enseña al niño mientras es niño y después recuérdale cuando sea grande. ¿Recordarle qué? Esa instrucción, esa enseñanza. Entonces, si ella hace eso bien, pero bien, excelente, no nada más que, ay, no, sí, los domingos que vengan aquí un ratico, no, que sea una instrucción de su hogar. Ella ahora, ¿qué está haciendo? 3 hogares al futuro van a tener esa buena instrucción. Y esos 3 hogares son representación de muchas personas. Por ejemplo, en el caso de mi papá y mi mamá, ellos hicieron eso con 8 personas. Y hoy por hoy es incontable. Mi mamá me da risa porque mi mamá ya no quiere lidiar con mucha gente, no quiere, ¿sabes? Está mucho tiempo con personas a su alrededor. Y el pasado 4 de julio nos vinieron a visitar unos sobrinos. Bueno, lo cierto del caso es que en mi casa había un gentío. Y después el 4 de julio, en la celebración, otro gentío más. Y mi mamá decía, ay, no, ya no quiero bulla, no quiero ya. Y yo le decía, ¿tú no querías 8 muchachos? Bueno, 8 muchachos, con 8 esposas, ya son 16. Pongan un cálculo de aproximadamente 3 niños por matrimonio. Ya estamos hablando de no sé cuánto. Y después... bueno, y después me dijo que ella no quería 8, que ella quería 12. No me imagino cómo hubiera sido con 12, pero imagínense eso. Entonces, si nosotros enseñamos en nuestro núcleo, ¿cuánto más nos fue difuminada ese aprendizaje y esa palabra? En el caso de mi familia, donde todos somos creyentes cristianos. ¿Entienden eso? Entonces, nunca, pero nunca nos apartemos de la palabra de Dios. Fíjense en Salmos 26. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Y me encantó cuando cuando Ana decía, porque la mayoría de las personas piensan que el ungido, en ese tiempo el ungido era el rey, ¿verdad? El ungido era Jesucristo. Pero ungidos también somos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo. Y me sorprendió en gran manera, a grata manera, cuando ella también lo dijo, porque fue algo que yo estuve chequeando y ella lo dijo así tan espontáneamente. Bueno, ahora conozco que Jehová salva a su ungido y nosotros somos ungidos por Jehová a través del Espíritu Santo. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Cada vez que ustedes escuchen en la palabra de Dios la diestra de Dios, ¿sabe de qué está hablando? De la fuerza, el poder de Dios. ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Ustedes creen que tener poder es tener fuerza? Yo les digo algo. Dios hablaba y ocurrían las cosas. ¿Qué más que eso? Hágase la luz. ¡Pum! Y se hizo. Háganse las estrellas. Háganse esto. Y eso se hacía. Ese poder que dice aquí es esa fuerza de su diestra que está a nuestra disposición cuando ¿qué? Cuando lo llamamos, cuando lo invocamos. Fíjense en el 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tenemos memoria. Estos 2 versículos hablan de fuerza militar, porque están escritos por David, y hablan de caballos y carros, ¿verdad? En
una confrontación militar. ¿En qué confiamos nosotros hoy en día? ¿Saben en qué confiamos nosotros? En el dinero, en la cuenta bancaria, en que si yo tengo una cuenta, un saving, en eso es que confiamos. Bueno, pero estos versículos dicen que nosotros debemos de confiar ¿en quién? En Dios y en su palabra. Y como decía Ana en uno de sus versículos, por fe andamos, no por vista. A mí no me importa ver cuentas y números y esto y lo otro. Yo sé quién es el que me respalda. Yo sé a quién he creído. Incluso como dice la canción, y es poderoso para guardarme. Esa es la condición. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Para que Dios nos oiga en el día que lo invoquemos, ¿qué debemos de hacer? Dejarnos guiar. ¿Por quién? Por su palabra, por la palabra que Él dejó, por hermanos en Cristo que nos corrijan, por guías espirituales que nos enseñen la palabra de Dios, por personas que estén andando bajo la palabra de Dios. Entonces, dejémonos guiar todos hacia un futuro de la mano con Dios para poder manifestar y vivir una vida en abundancia. Dios los bendiga. Eso es lo que yo tenía para ustedes hoy. Espero que les haya gustado.